Una impedancia vale, vamos a ponerle Z1, vale módulo 5, ángulo 0. Y la otra impedancia no la conozco. Es mi incógnita. Entonces, la tensión aplicada al circuito paralelo, la tensión aplicada acá, la tensión aplicada, que la llamamos B, o sea, es una función temporal lo que les doy. Coseno 50 por T más 60 grados. Entonces lo que nos piden determinar es el elemento desconocido, el Z2. Hay que calcular el Z2. Esa es la tensión. ¿Cómo empezarían a resolver el ejercicio? Vamos a pensar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que trabajar? Esta tensión, que está en función del tiempo, la tendría que pasar a... Para empezar, vamos a ver acá. El 10, ¿qué es el 10? Módulo. El módulo, pero acá, ¿qué me está representando? Es una función temporal. Acá tengo una función coseno. Ponese coseno, bueno, 50 por t, ahora vamos a ver lo que es esto. Por ejemplo, este 50, ¿qué es? Era el periodo. El periodo. ¿Y este 60? Bien, vamos a repasar esto. Si yo tengo una función en el tiempo, 60 es el ángulo con el que atraviesa la ordenada del origen. está bien, es el ángulo de fase. Miren, les pongo omega por t. Es el valor máximo seno de omega por t más, esto sería la expresión de una tensión en valores instantáneos. Esta es una tensión en valores instantáneos. Miren, y comparemos. Acá lo que se hace es una comparación directa. Este 10, ¿y qué va a ser? Va a ser el valor máximo. La tensión máxima es 10. Y todo esto que tengo acá, ¿qué son? Toda esta expresión son voltios. Entonces, haciendo una comparación entre esta expresión matemática de una tensión alterna, yo ya saco que 10 es el valor máximo. El 50 que hay acá, este 50 que hay acá, es la velocidad angular o pulsación. Es esto.
velocidad angular o pulsación. Bien. Y los 60 que está acá, estos 60 que me da el ejercicio, es el ángulo de fase. Nosotros hicimos mención, lo vimos, de que en un circuito eléctrico no se trabaja con estas funciones porque es bastante complejo, porque si es una resistencia, es fácil de resolver, pero si tengo un capacitor y una bobina, en la bobina aparece un diferencial de la corriente con la tensión, y en un capacitor una integral, y si junto todo, aparece una ecuación diferencial con integrales que es complejo, por eso está el método de los fasores. Por lo tanto, esto que está acá, yo lo represento como cada una de las funciones, y yo les dije que esto lo podíamos poner en forma fasorial como el valor máximo dividido la raíz de 2. Ustedes recuerden siempre ¿recuerdan lo que es el valor eficaz? Como para hacer una explicación de qué es el valor eficaz. ¿O lo repasamos un poco, el valor eficaz de una onda? Era la tensión al cuadrado. Me escucho muy bajo, no sé el que hay. Recién me hablaste, no te pude identificar. No sé qué pasa, no salí. ¿No Pero está relacionado con el cuadrado de la tensión? claro, está bien. El valor eficaz de una onda, el valor es cuantificar qué valor tengo de tensión o de corriente. El valor eficaz vendría a ser, imaginemos, corriente continua. Nosotros estamos en corriente continua. Bueno, estamos en corriente continua. Vamos a suponer que tenemos una resistencia, vamos a hacerla fácil, de 1 ohm y aplicada una diferencia de potencial de 1 ohm y la potencia disipada 1 watt. Supongamos que nosotros tenemos como patrón este cálculo. El valor eficaz de una corriente, el valor eficaz de una corriente, el valor eficaz de una tensión, el valor eficaz de una tensión, sería, en corriente alterna, como decir, el valor eficaz, la potencia sobre una resistencia, comparando un circuito de alterna con un circuito de continua, el valor eficaz de una tensión sería aquel que en una resistencia en corriente alterna de 1 ohm me produciría una disipación de potencia igual a la potencia disipada por un circuito de corriente continua donde se le aplica un valor eficaz de tensión igual al valor de la corriente continua. O sea que, si ustedes ven, yo lo que les digo que el valor eficaz es un valor continuo en el tiempo.
Este concepto es importante porque siempre cuando se habla de tensión, se habla de corriente, en alterna se habla de valores eficaces de la onda. Y nosotros, por suerte, tenemos a los matemáticos que calculan todo, porque no nos olvidemos que si yo tengo que dibujar una forma de onda D, y de paso repasamos un poquito, donde tengo tensión o corriente, yo puedo dibujar una tensión o una corriente o una señal, puedo hasta pensar que estoy dibujando una señal, y esta señal que estoy dibujando es una señal que es periódica en el tiempo. ¿Qué significa periódica? Que se repite en el tiempo. Por eso siempre se dibuja un solo periodo. Bueno, la función alterna tiene un periodo positivo, tiene un periodo negativo. Aquí no me salió bien. Si es una tensión que yo puedo decir es una tensión que depende del producto de omega por t, que es un desplazamiento angular, omega por t, que es lo que tengo acá yo, omega por t. Omega por t es un desplazamiento angular. O sea que el producto de omega, que está en radianes por segundo, siempre omega está en radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, me queda un ángulo en radianes. Entonces, en este caso que tengo yo acá, esta tensión que dibujé tiene un valor máximo positivo y tiene valor máximo negativo. Esta es una función periódica. Al ser periódica, es también simétrica, y si es simétrica, hablando desde el punto de vista matemático, toda esta área que hay acá adentro, positiva, el área positiva que hay acá adentro, y el área negativa que hay acá abajo, si yo lo calculo, ¿esto cómo se resuelve? Se resuelve por integración, ¿no es cierto? La integral del seno, no lo vamos a hacer. Nosotros con lo que nos quedamos que el cálculo de las horas de las dos áreas, del área 1 y del área 2, van a ser iguales, pero una positiva, la otra negativa. Si yo quiero calcular, si yo quiero calcular el promedio de esta onda para decir qué tan efectiva es esta onda, y me encuentro con un problema, porque si yo calculo calculo el promedio, sería el área 1 más el área 2 dividido 2. Yo sé que el área 1 es positiva, el área 2 es negativa. El área 1 es igual al área 2, y por lo tanto el promedio de esta onda, evidentemente, es 0. Y ahí estamos en un problema, porque nosotros vemos de que yo tengo dos áreas y esas dos áreas me van a representar un promedio en función de lo que yo tengo acá, del desplazamiento angular, que lo podemos llamar el desplazamiento angular alfa, que es un ángulo. Si yo quiero escribir
usando esta expresión que tengo acá, que sería la general de la tensión instantánea, si yo la quiero escribir, yo pondría que omega por t, perdón, que la tensión, porque estoy hablando de una tensión, y acá que depende de omega por t, va a ser el valor máximo por, vean, el valor máximo es el módulo, ¿no es cierto? El valor máximo. La función arranca desde cero, el ángulo de fase es cero, y esta es una función seno. Pero es una función seno generada por una frecuencia que origina una velocidad angular y depende también del tiempo. Por lo tanto, de omega por t más un ángulo de fase, pero el ángulo de fase acá es cero. Esta expresión quedaría así. De omega por t. Si, vamos a suponer, si se conoce la frecuencia, y vale $50 ciclos o 50 Hz, que es lo mismo. Omega siempre va a ser 2pi por f. Por lo tanto, será 2pi por 50. Y esto va a ser, lo escribo así, pongo 100 para no entrar con decimales. 100pi, ¿no? 100 por pi, pi es un número, lo dejo así, pi radian sobre segundos. Por lo tanto, si yo conozco que omega vale esto, esta expresión que puse omega t la escribo de otra manera. ¿Por qué? Y porque esta es muy general. Es tan general que hasta me está variando omega, pero este omega va a tener una velocidad bien definida por la frecuencia. Por lo tanto, esta expresión la puedo escribir, la tensión, que va a depender del tiempo, que va a ser igual al valor máximo por el seno de 100 por pi, no le pongo las unidades, sé que es radianes sobre segundo, por el tiempo. ¿Qué es lo que nos da el ejercicio? O sea, el ejercicio nos está dando la velocidad angular y el ángulo de fase y el valor máximo. Entonces, esta expresión, en función del tiempo y la tensión, la tengo acá. Para esta forma de onda. Bien. Ahora nosotros habíamos quedado acá. Habíamos quedado en este promedio. Como las dos áreas son iguales, el promedio, el valor, a ver, quiero ponderar cuánto vale esa onda, qué transmite, y me da 0. Entonces,
lo que se hizo fue elevar al cuadrado la función seno. Si nosotros la función seno la elevamos al cuadrado, esta área negativa ya no existe. Me queda seno cuadrado, sería esto. Y me quedaría el área positiva también. Bueno, pero esto es un trabajo que hicieron los matemáticos y fue elevar toda la función al cuadrado y calcular ese valor eficaz que vendría a ser como un valor promedio de mi onda. Haciendo los cálculos, el valor eficaz de toda onda, seno, onda, coseno, como tenemos acá, es un valor constante, siempre. Siempre va a ser un valor constante. O sea que con este valor eficaz, aunque parece un poco tirado de los pelos lo que estamos diciendo, yo puedo comparar sobre una resistencia eléctrica, decir que ese valor eficaz de una tensión o de una corriente es tal que utilizando o comparando con un circuito de continua donde tengo una resistencia que me produce una disipación de potencia de un watt, esta tensión eficaz o esta corriente eficaz sería una corriente o una tensión que me produciría la misma disipación de potencia en la resistencia. Este es el concepto de tensión eficaz, que lo van a ver siempre, porque siempre cuando ustedes agarran un tester, un multímetro, lo que están midiendo, tensión, valor eficaz, corriente, valor eficaz, van al laboratorio, un voltímetro, un amperímetro, son todos valores eficaces los que se están midiendo. Por lo tanto, el valor eficaz va a ser siempre el valor máximo por cálculo dividido la raíz de 2. Esta es la definición de valor eficaz. Siempre que estoy hablando de una función seno, función coseno, una función periódica. Evidentemente una onda cuadrada, una onda triangular, el valor eficaz es distinto. Entonces, todos estos conceptos me permiten hacer la introducción a escribir esta expresión que está acá de otra manera. Como el valor eficaz con un determinado ángulo de fase. O sea que toda esta función que tengo acá, valor máximo 10 coseno de omega por t más el ángulo de fase voltios, lo represento como un vector que gira a una velocidad angular omega, que tiene un valor eficaz de tensión y un determinado ángulo de fase en voltios. Y esto lo puedo aplicar para la tensión o lo puedo aplicar para la corriente. Entonces vean de que una vez aclarado esto, el ejercicio, como se plantea, que me dicen que la tensión es 10 por el coseno de 50 por t más 60 grados, eso me está dando mucha información. Me está dando la velocidad angular
omega, que es 2pi por f, pero acá ya me lo está dando este cálculo. Me dice que es 50, yo acá se lo pongo radianes por segundo. Ustedes no se olviden que me piden cuál es el elemento 2. Y es probable que el elemento 2, que es la incógnita, pueda ser un capacitor o pueda ser un inductor. Y aquí está involucrado el omega. Porque no se olviden que XL es omega por L, donde, bueno, omega es 2pi por F, y XC, y donde L es la inducción, el coeficiente de autoinducción de la bobina, y XC es 1 sobre omega por C. Entonces, acá me están diciendo que tengo cuánto vale el omega. Yo cuando el primer cálculo que hago es el cálculo de XL o de XC. Pero acá me piden qué elemento hay. Miren, acá me están diciendo que hay solamente una resistencia. Entonces acá puedo tener una resistencia con una bobina en Z2 o una resistencia con un capacitor. Entonces tengo que averiguar cuánto vale R y cuánto vale, en el caso que sea una bobina, cuánto vale XL. Pero a mí me están pidiendo el elemento. XL es la reactancia. El elemento es el inductor, la bobina. Entonces tengo que calcular L. Si yo calculo XL y conociendo la pulsación omega, puedo calcular muy fácilmente L. Por lo tanto, yo puedo transformar toda esta expresión que está acá, que me dicen, la vuelvo a escribir acá abajo, volviendo al ejercicio, que me dicen de que V es igual a 10 coseno de 50 por T más 60 grados, yo puedo escribir que V eficaz es 10 sobre raíz de 2. Entonces, puedo poner que en forma fasorial ¿qué es fasor? Un vector que gira. La tensión V, que depende del tiempo, lo voy a poner acá, la puedo representar como un vector que gira a una velocidad angular omega. Entonces, si marcamos un par de ejes, vamos a tener la tensión
dibujada, aprox el ángulo, va a estar acá.